Listo, muy buenos días. Estamos ya iniciando la grabación de nuestra clase dominical del día de hoy. Acuérdense, seguimos con el tema de la unidad. Es una serie que hemos estado transmitiendo todo este tiempo. Ya vamos en la lección 9 de 13, así que ya vamos a llegar al final. La semana pasada hablábamos de la unidad en la fe. Vimos que esas doctrinas tan únicas y tan importantes que todos nosotros como creyentes compartimos, de que solo hay salvación en Jesús. Hablamos un poquito sobre la segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? Vimos también cómo el Señor Jesús está ya en ese santuario celestial, en esa nueva Jerusalén, ¿sí? Esperando el momento en que ha de venir una vez más a reinar, pero aquí en la tierra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la prueba más convincente. Así se llama la clase, como pueden ustedes ver ahí en sus... Espero que sí se vea en su pantalla, ¿verdad? Se llama la prueba más convincente. Entonces déjenme empezar la... Ahí está. Y el día de hoy, en esta clase tan interesante, pues vamos a ver otra vez lo que hemos platicado ya en otras ocasiones, de que si hay alguien que es el centro de todo, ¿verdad? Y que nos lleva a nosotros a poder comprender todas las cosas y a poder vivir en unidad, pues es precisamente el Señor Jesús. Así que el punto que vamos a ver ahorita es un punto muy importante y es el punto número 1 para que lo tengan listo, y que es: hay unión bajo la cruz de Jesús. Por eso me gustó esa foto que aparece ahí, ese dibujito, ¿verdad? Está la cruz, pues pudiéramos decir en el monte de Calvario, a lo alto, ¿verdad? Obviamente vacía, porque ya no hay nadie ahí, pero sí como la unión que hace con nosotros. Permítanme, déjenme abrirle aquí a Eddie. Bien, y como punto número 1, vamos a buscar primero ahí en nuestras Biblias el versículo clave para esta mañana, que es Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Dice: esto no lo dijo por sí mismo, ¿verdad? Dice, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, bueno, él profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, dice el versículo 52, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa frase no la subrayé ahorita, la voy a subrayar más tarde, pero qué importante es ver el porqué de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hablando un poquito antes de su muerte, este hombre dice que él, que era el sumo sacerdote en ese año, en el año en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero noten ustedes, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. Este punto es importante, porque es una profecía que está dando este sumo sacerdote. También para congregar en uno, porque es nuestro estudio sobre la unidad, a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y a todos aquellos que después nos uniéramos, ¿verdad?, en el nuevo pacto bajo la sangre de nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo ahora Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 10, y noten ustedes esta idea: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Jesús y esa redención que obtenemos por su sangre. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, subrayamos la parte de arriba, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Y luego, en el pasaje de abajo dice, el cual se había propuesto en sí mismo, fíjate, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Una vez más, esta idea de unidad
en su congregación, en su iglesia, en los que formamos parte, por haber sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesús y conforme a las riquezas de su gracia. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 17 dicen, pues todos sois hijos de Dios. ¿Todos quiénes? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice otra vez, porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, todos de Cristo estamos revestidos. ¿Sí? Así que la prueba más convincente de la unidad es la unidad que tenemos nosotros como creyentes bajo la cruz de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bajo la cruz de nuestro Señor Jesús. Ahora, esta unidad se está formando, se está dando, ha sido establecida desde los tiempos en que la iglesia fue establecida también, pero vean lo que dice el versículo de Efesios capítulo 1, el 10. Habla de que el Señor se ha propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, se acercan ya esos tiempos finales, y dice, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Así que este primer punto del día de hoy de nuestra clase nos dice que hay unión bajo la cruz de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Este es el punto número 1 que nos sirve como introducción. Ahora, hay una finalidad, ¿sí? Es decir, en el corazón y en la mente de Dios, obviamente estaba que nosotros estuviéramos unidos en Cristo Jesús. Ese lazo de unión se fortalece porque es un lazo de unión que tiene que ver con el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y más que la sangre, la vida, cuando Él entrega la vida por nosotros. Ahora, hay un porqué, lo estamos viendo aquí, pero también hay un para qué. Y en el para qué de la unidad también viene en respuesta la labor que tú y yo ahora estamos realizando dentro de la misión de Dios, que eso también es algo que hemos estado platicando, ya sea en nuestros discipulados o en nuestras reuniones de martes o jueves. Tú y yo somos participantes de la misión de Dios. Tan solamente el día de ayer estuvimos hablando de nuestro testimonio y de la importancia de hacer de nuestro testimonio y de testificar un estilo de vida. De tal manera que en cualquier momento, en cualquier parte, así como que, ay, oye, ¿qué has sabido de la vacuna o qué has sabido de esto y del otro? Podemos sacar también el tema, oye, ¿y qué de tu salvación, no? Y empezar a hablar con la gente y platicarles lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un para qué de todas las cosas. Y el punto número 2 que vamos a ver ahorita nos habla acerca de esto, ¿sí? Este punto nos habla precisamente de que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero aquí me encantan los verbos, porque no dice eran embajadores, no dice serán embajadores. Ahí está hablando en tiempo presente y el mismo apóstol se está incluyendo ahí en Corintios diciendo, somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjense bien cómo nos va indicando esto, la reunión, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Aquí ya estamos viendo el segundo punto, que nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo y en un momento va a aparecer ahí. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, está hablando primero de que estemos seguros de que ya estamos en Cristo. Y si es así, como yo sé que así lo es en cada uno de los que estamos presentes ahorita, bueno, dice, somos nuevas criaturas. ¿Ok? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, de memoria lo podemos repetir. Pero este versículo bíblico que a veces tomamos como un texto fuera del contexto, notemos todo lo que se refiere el hecho de que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que todas las cosas son hechas nuevas. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿Quién? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es decir, es a través de Cristo Jesús que recibimos la reconciliación con Dios, ¿ok? Todos nosotros. Y esto no es de nosotros, como dice también Pablo acá en otro pasaje en Efesios, ¿verdad? Pues es un don de Dios.
Bueno, esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5 del 17 al 19. Pero lo interesante de esto es lo que les estoy diciendo ahorita en relación al para qué. O sea, ¿de qué sirvió? De que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, de que las cosas viejas pasaron, de que todas son hechas nuevas, de que esto nació en el corazón de Dios y que nos reconcilió con Cristo. Bueno, vean lo que dice el pasaje del contexto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Nos dio a nosotros el ministerio, la labor, el trabajo a realizar de la reconciliación. Él pudo haberle dado este trabajo, esta misión a sus ángeles, que son millones y millones, ¿verdad? Miriadas de ángeles, o él pudo haberle dado esta labor, no sé, a otras personas en particular, pero él decidió hacerlo con su iglesia, porque él sabía que en su iglesia encontraría la unidad, ¿verdad? Bueno, vean lo que dice el final del pasaje. ¿Cuál es ese ministerio? Ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ok? O sea, esta es la labor, este es el ministerio. Dios está reconciliando ahorita al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y dice al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y entonces ya aparecen ahí subrayadas, noten ustedes, la frase que dice nos dio el ministerio de la reconciliación y también la frase que dice que nos encargó a nosotros la palabra. La palabra de la reconciliación. ¿Sí? Seguimos leyendo. 2 Corintios 5:20, para ser todavía más específico y declarar claramente con más especificación lo que acabamos de leer ahorita en el contexto, dice, así que, ese así que lo podemos tomar como una conclusión, puesto que, ¿verdad? Entonces, somos embajadores en nombre de Cristo. Ahí está, somos, ya somos. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces somos embajadores, ¿sí? Somos representantes de los cielos aquí en la tierra, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Estamos preparando, ¿sí? Ya el reino en su segunda venida de nuestro Señor Jesús para ser instaurado. Por eso dice que reinaremos juntamente con Él a las naciones. Dice que primero los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Primero, ¿sí? Nuestros cuerpos serán transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y entonces estaremos para siempre con el Señor. Mientras nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, noten ustedes esto, la misma misión de Dios es la misma misión que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra, pero también es la misma misión que nosotros tenemos que realizar mientras estemos aquí. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora les voy a decir por qué. Porque de alguna manera, y lo hemos platicado también, el Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. Somos discípulos, aprendices, alumnos de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Él ha querido tener con nosotros una relación más íntima. Ya no os llamaré siervos, ya no os llamaré esclavos, ahora os llamaré amigos. Es decir, el Señor Jesús está preparando todo esto en nuestras propias vidas para que seamos imitadores de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y ese es precisamente el punto número 3 de nuestra clase de hoy. Fíjate, vamos a recapitular rápidamente. La prueba más convincente es que estamos todos bajo la unión de la cruz del Señor Jesús. Y otra vez, noten la palabrita, todos. Y también, ahora, somos embajadores en el nombre de Cristo. Es decir, tenemos una misión que cumplir, hay un porqué, hay un para qué del que estemos aquí, hay una situación del por qué el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir, a entregar toda su sangre por nosotros, a que resucitara y ahora también a través de ese resucitar nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna
y la convicción de la vida eterna gracias al Señor. Y el punto número 3 nos dice entonces que como embajadores, nosotros somos representantes de un gobierno, ¿sí? Nosotros reflejamos lo que ese gobernante quiere dar a entender. No son nuestras propias ideas, por ejemplo, los gobernadores, ¿verdad? O embajadores de las naciones que representan a nuestro país, no hacen lo que ellos quieren en el país en donde se encuentran. Son representantes de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Representan a nuestro presidente, representan nuestra constitución, representan a nuestra nación. De igual manera, nosotros que somos embajadores en el nombre de Cristo, aquí en la tierra estamos representando las palabras de nuestro Señor Jesús, estamos representando la constitución de nuestro Señor Jesús, que es todo lo que está escrito en su palabra, ¿no? Y estamos representando a Él como el presidente, vamos a llamarlo así para que lo podamos entender de acuerdo al ejemplo que yo les puse, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el punto importante. Entonces, como nosotros somos reflejo de la gloria de Dios y nosotros estamos reflejando al Señor Jesús, ese punto es el que vamos a recalcar ahorita con más fuerza. El punto número 3 es que debemos imitar en consecuencia de que tenemos como encargo la palabra de la reconciliación y de que somos embajadores del nombre de Cristo, tenemos que imitar al Señor Jesús. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, bueno, dice Pablo, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo. Ahí está. Pablo está diciendo que él se siente que es el más pequeño de todos los creyentes y que sin embargo él recibió esta gracia de parte de Jesús. Si ya leyeron el testimonio de Pablo que les dejé de tarea, ya se dan cuenta de esto, que les dejó anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo. Ahora, vamos a ahondar más en esta idea que el apóstol Pablo quiere mostrarnos, ¿sí? Dice Filipenses 2:5, entonces haya, pues, en vosotros este sentir, esta actitud, también dice la versión internacional, que hubo también en Cristo Jesús. Esa misma actitud, ¿sí? Seguimos leyendo, Efesios 4, ¿cómo? Vistiéndonos del nuevo hombre, ese hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, somos imitadores, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, me encantan estos pasajes que estamos leyendo, porque son pasajes dirigidos a las iglesias. No son cartas personales, ni Filipenses ni Efesios. Una va a la iglesia de Filipos y la otra va a la iglesia de Éfeso. Y habla en plural todo el tiempo. Haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir. Está diciéndole a la iglesia, deben de sentir lo mismo, deben de ser imitadores del Señor en este sentir. Pero está diciéndolo en plural. Lo mismo en Efesios, vístanse del nuevo hombre, ¿verdad? Desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Por eso, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, recuerda que todo el tiempo estamos hablando de la unidad. Qué difícil tema, ¿verdad? De hablar de la unidad, cuando pareciera que estamos desunidos porque cada quien está en su casa, frente a su teléfono, frente a su camarita, ¿verdad? Y pareciera que no hubiera esa unidad, ¿no? Que debe de existir. Pero en realidad sí la hay. Porque finalmente, aunque nos estamos viendo, estamos interactuando, estamos escuchando, estamos aprendiendo, estamos leyendo las escrituras, ¿sí? Y qué bueno, gracias a Dios. Sin embargo, es importante que nosotros pongamos énfasis en lo plural. Está hablando de la unidad de la iglesia. Entonces, este punto número 3 nos habla de que debemos imitar a Cristo. Y nos sigue dando indicaciones el apóstol ahora en los versículos del 26 al 28.
Acá nos dijo, desechen toda mentira, hablen verdad cada uno. Acá nos dice, airaos, pero no pequéis. Cuidado, no te enojes en sobremanera. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? O sea, no dejes pasar mucho tiempo en realidad. No deis lugar al diablo. ¿Sí? Luego el que hurte, ya no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, perdón, que compartir con el que padece necesidad, porque somos miembros los unos de los otros. Una vez más, esta enseñanza que, por cierto, tenemos todo un discipulado, no sé si ustedes ya lo tomaron, si no algún día lo tomaremos o lo tomarán con nosotros, que lo damos Mayra y yo, que nos gusta, porque habla de todos los versículos bíblicos que hay en la Biblia que mencionan la frase los unos de los otros. Los unos de los otros. Son muchas veces las que se menciona esto. ¿Por qué? Porque en el corazón y en la mente de Dios estaba implícita la unidad de todos los creyentes. Él sabía que si no estábamos unidos, no se iba a poder lograr la obra de la gran comisión que Él nos dio para este mundo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue dando indicaciones. Estos pasajes son muy bonitos y muy interesantes porque muchas veces decimos, bueno, pues ¿cómo le hacemos, no? Aquí dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo parecerme más a Jesús? ¿Cómo puedo tener ese mismo sentir, esa misma actitud que tuvo el Señor Jesús? Que no estimó ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que se entregó y entregó su vida por nosotros. ¿Cómo podemos tener esa actitud? Y entonces nos empieza a dar todas estas indicaciones, ¿no? Desecha la mentira, habla la verdad, fíjate con tu prójimo, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros, no peques, airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre este enojo, si hurtas ya no hurtes, etcétera, y sigue. Mire, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, que a veces ahí está, ¿verdad? Cuando estamos muy enojados o si nos damos un golpe en el dedo chiquito del pie, ¿no? No, ahí dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y si han de salir palabras de nuestra boca, dice que sean las buenas para la necesaria edificación. ¿Sí? De tal manera que incluso, fíjate, demos gracia a los oyentes. Qué tremendo es cuando está uno en el camión, en el metro, en el trolebús, para los que andan allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Los que andamos acá en las combis y en los taxis, o a veces hasta caminando y ves a un grupo de muchachos o de señoritas hablando en voz alta. ¿Cómo se nos ponen los oídos cuando escuchamos esas palabras soeces que salen de sus bocas, ¿verdad? Esas palabras, esas groserías leperadas y situaciones que ahora ya uno lo toma como si fuera algo normal. No debe ser así. Y no debemos amoldarnos a eso, ¿no? Hace poquito estaba viendo un video y lo comento con esa tranquilidad. Estábamos viendo un video de esta Emma y yo, de algunas cosas que ella ve que le interesan, pues ya es una niña de 8 años, ¿verdad? Y cosas que le interesan a ella. Y de repente ahí en el video pues salió una palabra así medio fea, ¿no? Pero que ahora es una palabra común entre nosotros, ¿no? Y es esa palabra que habla del animal con cuernos, ¿no? Y que todos la dicen, ¿no? Como si fuera algo ya natural, ¿verdad? Antes la oíamos en la televisión y se oía el pip para que no se oyera la palabra, ¿no? Ya te la imaginabas tú. Pero ahora no. Y me decía la niña, me decía, oye, Tito, pero ¿por qué esta palabra? ¿Y por qué se rieron? Porque al decir la palabra alguien se rió en el video, ¿no? Y entonces yo tuve oportunidad de compartirle este versículo y decirle, sí, hija, pero esa es una palabra que no es correcta, es una palabra que suena mal, es una palabra que a los oídos no es buena. Entonces ya empiezas, te da esto pie y te da esta oportunidad a poder platicar con ella de esto, ¿no? Porque la palabra del Señor no se equivoca. Sí es cierto que los tiempos están cambiando y sí es cierto que muchas cosas podemos amoldarnos a los tiempos, pero aquí está diciendo que no está hablando de los tiempos, está hablando de la actitud de que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y si sale alguna palabra, mejor que sea buena para la necesaria edificación, a fin, o que tenga la finalidad esa palabra de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Esto es importante, ¿sí? Así de sencillo.
Incluso este versículo bíblico, subráyalo, porque hasta nos sirve, ¿no? Para poderlo compartir de repente con, bueno, en mi caso tengo compañeras, compañeros, maestras, maestros que de repente hablan así o se les sale alguna palabrota de esas. Y bueno, a ver, tranquilos, pues no hay necesidad de eso, ¿sí? Si se lo decimos nosotros de que, ay, no las digas, a nosotros nos van a tachar de santurrones, ay, no, aguas, ahí viene el profe de música y no debemos de decir groserías. No es por eso. Mejor decirle no, la palabra de Dios enseña que no debemos decirlas. Y el primero en escucharla es Dios. Olvídate ya de los que están a nuestro alrededor, llámese alumnos, maestros, compañeros o quien sea, ¿no? El primero que va a escuchar esa palabrota es Dios. Cuidado. Vean todo las indicaciones que nos está dando Pablo aquí. Luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcas, pues con él fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 5, 1 y 2. Sean pues, conclusión de todo esto, acuérdense que cuando se escribió la Biblia no existían ni capítulos ni versículos, estaban todos escritos así seguiditos. Así que podemos decir que aquí el versículo 30 no es el final, sino que continúa. Más bien el final vendría siendo el versículo 1 y 2 que voy a leer ahorita de Efesios 5, que dice, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ya vimos entonces que hay unión bajo la cruz de Jesús, que somos embajadores de Cristo, que Él nos rescató, ¿verdad? A través de haber sido comprados por precio, un precio muy alto, el precio de su vida, el precio de su sangre. Ahora somos nuevas criaturas y dice ahí como hijos amados, entonces seamos imitadores de Dios. Y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Eh? Y ahí yo pondría el final del capítulo 4, en lugar del principio del 5. Ahí está. Seamos, pues, imitadores de Dios. Y hay un comentario bíblico que me gustó, ahí se los puse, que lo encontré. Dice, cada creyente debería ser lo que Jesús fue en su vida en esta tierra. ¿Lo habías pensado alguna vez? Me gustó por eso este comentario. Cada creyente debería ser lo que Jesús fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, porque es el Hijo de Dios, sino también en su paciencia, su cortesía y su disposición amigable. ¿Sí? Seamos cada vez más como el Señor Jesús. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, qué difícil, ¿verdad? Muy personal puede ser esto, pero acuérdense, todos estos versículos que hemos estado viendo nos está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia. Todo el tiempo se está dirigiendo en plural, nosotros, vosotros, ¿sí? Sellados, todos, todos. Entonces, es una relación que tenemos nosotros que, entre nosotros mismos, apoyarnos para llegar a ser no solamente embajadores, sino también imitadores de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, como hijos amados. Muy bien. Y el último punto se basa en este versículo de Romanos 14:1, se los quiero poner. Dice, recibid al débil en la fe, pero luego dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y por qué quiero terminar con ese pasaje? Miren, la realidad es que cuando estamos hablando de iglesia, de familia, de comunidad, de grupo, vamos a tener muchas diferentes opiniones, ¿no? Cada uno de nosotros. Va a haber diversidad de opiniones. De una vez debemos dejar en claro este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de la unidad es algo práctico y lo estamos viviendo y lo tenemos que seguir viviendo dentro de nuestras congregaciones. Y cada vez que entra un hermano nuevo, debemos entender que trae un trasfondo muy diferente al de nosotros, ¿sí? Pero el Señor nos dice, reciban al débil en la fe. Recíbanlo también. Aquel que apenas está aprendiendo, aquel que apenas está leyendo la Biblia, empezando a orar y a tener tiempo con Dios. Pero dice ahí, pero no para contender sobre opiniones.
Y esta parte de la clase nos sirve también para para reafirmar lo que hablábamos ayer. Es un privilegio dar testimonio. Es parte de nuestro estilo de vida. Entonces, si tú estás preparando tu testimonio para compartírselo a alguien, no es para pelear, no es para contender, no es para que tú ganes y él pierda, no, ¿verdad? O que tu opinión esté por sobre encima de las demás opiniones de los demás. Claro que no. No debemos contender. Y es que el último punto, que también pienso que debería ser la prueba más convincente de que nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, es que debemos también unirnos en la diversidad. Fíjate, Romanos capítulo 14, 5 dice, hablando de que no para contender sobre opiniones, dice, uno hace diferencia entre día y día, hablando de diferentes opiniones. Uno juzga iguales todos los días, ¿ok? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, no hay ningún problema. Si uno hace diferencia entre un día y otro hace diferencia entre otro día, no hay problema. Si otro juzga iguales todos los días y no le interesa ponerle a algún solo día en particular la importancia, no importa. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que nosotros ya no nos vamos a juzgar los unos a los otros, dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque también te voy a decir una cosa, los que ya tenemos mucho tiempo en la palabra de Dios, y que a veces hay diferencia de opiniones, podemos llegar a acuerdos, definitivamente. Pero muchas veces el débil en la fe, el nuevo creyente, ¿verdad? Muchas veces no. Y entonces puede ser que al escuchar una discusión o una variación de opinión entre nosotros, podamos estarle poniendo tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Así que por eso debemos de tener nosotros mucho cuidado y no contender sobre diferentes opiniones. Entonces el punto final es, debemos unirnos en la diversidad. Lucas capítulo 22, 23 y 24 nos da un ejemplo y dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, hablando de sus discípulos, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Luego dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, muchas veces vemos ese tipo de disputas y de discusiones en nuestras propias congregaciones, ¿no? No, yo no soy el encargado de eso, que lo haga fulano de tal. No, pero ¿por qué? ¿Quién es el más favorecido para hacerlo? Y empezamos ahí, ¿no? ¿O quién sería el mayor? Bueno, eso no se ha dado mucho, pero puede llegar a suceder. Hechos 1:14. Sin embargo, ¿qué hacían los hermanos? Todos estos, otra vez todos, hermanos, comunidad, iglesia, todos perseveraban en que unánimes. Primero está poniendo la atención en la actitud, pues un mismo sentir, un mismo pensar, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La importancia de orar, de rogar al Señor, de buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Para no contender sobre opiniones. Y sí, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo vive, mora y se mueve en nosotros, hemos sido sellados por Él, y es la manera entonces en que ahora le seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos estar unidos. Va a haber diferencias de opiniones, pero debemos estar unidos. Dos pensamientos más que encontré en el comentario bíblico y con eso terminamos y damos lugar a ver si alguien quiere comentar algo de la clase. Fíjate, este pensamiento dice, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Está hablando de los tiempos en que habría de manifestarse el Espíritu Santo y que acababa de irse el Señor Jesús a las nubes, y dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que los discípulos sentían su necesidad espiritual
y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Bien, ese momento vendría y llegó cuando el Espíritu Santo se manifestó y fuimos todos bautizados en él. Ahora, ¿verdad? ¿Qué más dice el comentario bíblico? No pedían una bendición simplemente para ellos mismos. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Y esto es cierto, hermanos. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Él se los había dicho: yo os enviaré un consolador, el cual os guiará y os enseñará toda la verdad. Estaban esperando, ¿verdad? La oración, el ruego, la unanimidad, todo era porque ellos sabían que tenían una misión que cumplir, que es la misión de Dios, de ser embajadores, de imitar a Cristo, de estar unidos a pesar de la diversidad, todos bajo la cruz de Jesús. ¿Qué prueba más convincente de la unidad, ¿verdad?, del Señor, de la iglesia, perdón, en nosotros? Muy bien. Déjenme detener la presentación. ¿Qué podemos opinar en relación a la lección del día de hoy? A ver, mientras yo tomo tantita agua, usted anímese, prenda su micrófono y háganos algún comentario. Mis superestudiosos hermanos que nunca hacen comentarios. Ay, sí. ¿Qué opinan? A ver. Animaos, iglesia. Fíjense que si ustedes hacen memoria de las clases anteriores, esa clase que vimos donde dice para que todos seamos uno, ¿sí?, donde el Señor quiere que estemos perfectamente unidos, que seamos guardados del mal, que seamos santificados, ¿verdad? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para dar a conocer el mensaje. Ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, entonces tenemos que guardar la unidad, edificando la iglesia, perseverando en la unidad. Esa palabrita que tanto le hemos manejado, perseverando en la unidad, perseverando en las oraciones, perseverando en la doctrina, compartiendo y orando juntos, ¿verdad? Todo eso, somos ahora el pueblo escogido de Dios. Somos la prueba viva más convincente de que existe la unidad en Cristo, ¿verdad? Suegra, ya prendió su micrófono. A ver, adelante. No, pues que yo quería opinar que como iglesia muchas veces pensamos que todos debemos pensar igual, ¿no? Sí. Todos debemos estar de acuerdo en todo, porque somos una iglesia y porque somos los hijos de Dios, somos el pueblo del Señor. Uh-huh. Y pues lo hemos visto que no es así, y el hecho de no estar de acuerdo totalmente, ¿verdad?, en todo, no quiere decir que no seamos una iglesia y que no seamos hijos de Dios. Uh-huh. Es tan difícil ponerse de acuerdo en todo, con quien sea. Lo vemos aún en la familia, en los esposos, en los padres con los hijos, en los novios que a lo mejor nos andan quedando bien y son muy complacientes, sin embargo, pues no salen de acuerdo en todo. Nunca vamos a salir de acuerdo en todo, pero bueno, debemos tratar, ¿verdad?, de que haya armonía y de que haya respeto y hacer tolerancia. Uh-huh. Muy bien. Sí es cierto que a lo mejor en la práctica de nuestras congregaciones pasa eso, ¿verdad? Pero recordar que hemos estado viendo el ideal de Dios y que sí se puede. O sea, tenemos el ejemplo
de la iglesia primitiva, y que también, como vimos en lecciones pasadas, cuando empezaron los conflictos, también la iglesia tuvo se movieron las situaciones difíciles, por eso los concilios, y por eso mandaban llamar a Pablo, y mandaban llamar a Silas, y mandaban llamar a Jacobo, y se ponían de acuerdo, y no todos estaban de acuerdo. Había discusiones fuertes, ¿verdad? Entonces, lo seguimos viendo en nuestras iglesias, pero el ideal de Dios, de la unidad, no ha cambiado, ¿sí? Y ahí es donde, como decía mi suegra, pues sí tenemos que esforzarnos, ¿no? En tratar de estar todos de acuerdo en lo más posible, ¿verdad? Difícil, pues sí va a ser difícil, pero imposible no. Es posible lograrlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más?